Entonces, bueno, pues adelante, Julián, y Pues yo bienvenido tengo, y muchas gracias por estar con nosotros porque sé que va a ser muy no, enriquecedor. gracias a ti. Pues tengo una charla que fue la que se presentó en el simposio de la Universidad del Cauca y quería presentarles esas diapositivas y hablar alrededor del tema usando esa herramienta. ¿Les Per- parece? Perfecto, buenísimo. Entonces vamos a compartir pantalla. Eh, Ya, ahí estamos. ¿Estamos allí? Sí, señor. Perfecto. Entonces, chao Nicolás. Sí, listo. Eh, Si quieres, desactiva la cámara porque eso mejora el sonido. No, no estés perfecto. con cámara activada, sino solo con compartir pantalla. ¿Cómo la desactivo? De pronto te toca, si tocas arriba lo ves, o si no, te toca salirte, compartir pantalla y volver a entrar, pero y desactivarla ahí Bueno, todo el micrófono. Eso, ya lo detuve. eso, listo. Bueno, Y compartir otra vez. bueno, ¿me Eso. escuchan bien? Sí, señor. Sí, cualquier cosa yo le digo. Adelante. Perfecto. Entonces, a ver cómo quito esto de aquí. Se está viendo la pantallita del... Ah, ya, aquí está. Vamos a hablar básicamente de un sistema fisiológico que tiene que ver con todo esto de la medicina del cannabis, previamente desconocido y muy importante porque tiene que ver con balances y regulación de niveles de cosas en el organismo. ¿Sí? El sistema endocannabinoide se nombró así porque se descubrió investigando la planta del cannabis. Entonces, en este momento, el sistema endocannabinoide está en el centro de un desarrollo muy excitante en la ciencia médica moderna. Vemos aquí algunas instituciones, el Instituto Weizmann en Israel, hace poco estuvimos con la doctora en Israel conociendo acerca de los avances que hay allá en la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto de Cannabis Medicinal Mundial, un instituto de entrenamiento para médicos, etcétera. O sea, esto es una cosa que está muy avanzada en el mundo y que tiene un prestigio que crece todos los días. Es una manera de interactuar con el organismo diferente de los mecanismos de acción de la mayoría de los farmacéuticos para varias enfermedades. Entonces, continuamos. Todo comenzó en 1964 con el doctor Rafael Mechulam. El doctor Rafael Mechulam es un químico de la Universidad Hebrea de Jerusalén que descubre el THC, que es el principio activo del cannabis. El principio activo, el principal, el que produce el efecto psicoactivo, el que tiene maravillosas propiedades medicinales. ¿Cómo descubrió él el THC? Con métodos químicos normales, con columnas de sílice en donde pues cualquier químico podría haberlo hecho, pero él fue el primero. Lo hizo en el Instituto Weizmann de Ciencias en Israel, y el Instituto Weizmann, pues tiene ustedes, conocerán, es un instituto pues con muchísimo prestigio, con premios Nobel, es una cosa muy bonita que se ha venido organizando alrededor del doctor Rafael Mechulan. Nosotros conocimos en Israel con la doctora Paola al doctor Rafael Mechulan y fue pues un honor poder hablar con él porque él es el padre de la medicina del cannabis. El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, cuando estaba en la cima de la guerra contra las drogas, decía, o sea, él se subió al poder argumentando que el cannabis era el demonio y el enemigo público número uno de Estados Unidos. Y él decía cosas como estas, les voy a traducir, esto es un predicamento del doctor Richard Nixon. Decía, ya lo saben, es muy divertido, todos los bastardos que buscan legalizar la marihuana son judíos. ¿Qué les pasa a ellos? ¿Qué les pasa a los judíos, Bob? ¿Qué les sucede?
Supongo que es porque la mayoría de ellos son psiquiatras. Richard Nixon. Richard Nixon tuvo que renunciar a su presidencia por un evento pues, de corrupción que fue el Watergate, pero él fue uno de los principales actores en detener la investigación sobre el sistema endocannabinoide en Estados Unidos. Al final de la presidencia de Richard Nixon, se realizó un estudio muy famoso, un estudio científico que fue publicado, que se llama el estudio Heath-Tulane, como vemos aquí, eso fue publicado en 1974. En ese estudio probaron que la marihuana mataba células cerebrales y lo publicaron y le dieron toda la publicidad del mundo y se creó este mito, pero pues fue publicado por científicos de prestigio. Al parecer lo demostraron, ¿no? Pero les voy a contar cómo hicieron el estudio, porque después se descubrió que era una farsa, ¿sí? Lo que hicieron fue colocarle a unos miquitos, como ven aquí, unas máscaras en donde les colocaban marihuana colombiana, como ven aquí, consiguieron marihuana en Santa Marta y les dieron por horas a los micos humo denso de marihuana sin dejarlos respirar. Entonces les causaron daño cerebral y con esto obtuvieron su excusa y dijeron que la marihuana mataba células cerebrales. Es completamente falso, a todo lo contrario. El cannabis o la marihuana es un neuroprotector muy poderoso y cada vez hay más evidencia científica acerca del tema. ¿Me están escuchando? ¿Aló? Sí, señor, perfecto. A ver. Sí, te escuchamos perfectamente. Listo. Luego de dos gobiernos más de Richard Nixon, llegó en Ronald Reagan que decía esto, ¿no? La marihuana es probablemente la droga más peligrosa en América hoy en día, ¿sí? Utilizando los argumentos de Richard Nixon y de la guerra contra las drogas que pues eran falaces. Bueno, ellos irónicamente invirtieron mucho dinero en hacer en tratar de probar que el cannabis era muy negativo y que era el demonio y que había que luchar contra la marihuana, que era un veneno para la sociedad. Entonces, irónicamente, lograron con eso, con estas inversiones, hacer que se descubriera mucho más acerca del sistema endocannabinoide, porque le pusieron plata a investigadores para que descubrieran qué tan malo era el cannabis, pero descubrieron todo lo contrario. Entonces, existe una serie de descubrimientos, ¿sí? Comenzando con el doctor Mechulam, que descubre el THC, que es una molécula que produce la planta del cannabis. Hay una serie de descubrimientos que definieron el sistema endocannabinoide humano. El primer descubrimiento fue el receptor CB1, el segundo el receptor CB2 y tercero los ligandos endógenos. Vamos a ver cada uno. El receptor CB1 fue descubierto por la profesora Aline Howlett, que es una profesora de fisiología y farmacología en Estados Unidos. Ella descubrió que el THC de la marihuana se une a unos receptores proteínicos en la pared celular de nuestras células, en varios sistemas fisiológicos, en el sistema nervioso, en el intestino, en el cerebro, en la piel. O sea, el cuerpo humano está lleno de receptores CB1 y los descubrió la doctora Aline Howlett. Este es el estudio que se publicó determinando la presencia de receptores CB1 en el cerebro. Lo hicieron en ratas, porque las ratas pues, son muy parecidas a los humanos. Después se demostró que existían en los humanos, por supuesto, y de hecho existen en todos los mamíferos. Este es el estudio, se publicó en 1988. Segundo, después descubrieron el receptor CB2. El receptor CB2 se encuentra en la periferia del cuerpo. Se encuentra en el sistema linfático, se encuentra en el vaso, se encuentra en el sistema inmunológico. Es un receptor proteínico diferente al receptor CB1 y lo descubrió la profesora Kerry Thomas y el profesor Sean Munro del Laboratorio de Biología Molecular en Cambridge.
financiados por Estados Unidos. Toda esta gente tuvo dinero de Estados Unidos luchando contra las drogas, tratando de demostrar que era algo muy negativo el cannabis, pero descubrieron lo contrario. Este es el estudio que publicaron ellos, la caracterización molecular de un receptor periférico para los cannabinoides. Fue en el 93 que publicaron esto. Muy bonito. Luego, bueno, vemos aquí los receptores CB2, que les decía. Son como botones. Ustedes pueden pensar en los receptores CB2 como botones que se pueden apretar en las células para provocar efectos fisiológicos dentro de la célula. ¿Sí? Es la manera en cómo nuestras células se comunican, por medio de receptores proteínicos, receptores de quinasas, etc. Los receptores CB2 son muy importantes para regular ciertas funciones de nuestras células. Entonces el cannabis es una medicina muy interesante porque activa o desactiva estos receptores. Entonces estos receptores los podemos encontrar en las amígdalas, en el timo, en los ganglios linfáticos, en el vaso, en la médula ósea. Estamos llenos de receptores que están esperando que se reciba cannabis. Obviamente, el cuerpo humano, y esto pues cuando el doctor Mechulan y su equipo descubrieron que habían unos receptores para los cannabinoides, ellos pensaron que no podía ser que el cuerpo humano tuviera una red de receptores esperando que una persona consuma marihuana para que sirvan de algo. No puede ser, debe haber algo dentro del cuerpo que interactúa con estos sistemas, con estos receptores, y efectivamente lo descubrieron el doctor Lumir Andrés Hanush y el doctor William Anthony Devane. Descubren la anandamida en 1992, sí, un año antes, de hecho, desde que se descubriera el receptor CB2. La anandamida es una marihuana del cuerpo. El cuerpo humano produce anandamida en la sinapsis neuronal cuando una persona, o de hecho cualquier mamífero, está en un estado de placidez, de relajación, de buena salud, de tranquilidad. Entonces, a uno le podrían medir la anandamida en el cuerpo, en la sangre, precisamente. Cuando se trota, cuando se hace ejercicio, la anandamida sube, los niveles de anandamida suben en el cuerpo. Entonces, el doctor Lumir Andrés Hanush va a estar en Medellín, en el Expo Medewit. Va a ser un placer, lo conocí en Israel, es un tipo muy querido, y pues grandes científicos que descubren cosas muy interesantes. Entonces, la anandamida, recordemos, es una marihuana del cuerpo que todas las personas tienen, y esta marihuana interactúa con los receptores endocannabinoides propios de cada ser humano y de cada mamífero. El doctor Hanush afirma que el cannabis es una de las medicinas más seguras conocidas por la humanidad. ¿Por qué puede decir esto el doctor Hanush? Porque ocurre una cosa muy bonita. En el tallo cerebral, que es la parte del cerebro que controla la respiración, los latidos del corazón, cuando una persona se desmaya, sigue viva porque el tallo cerebral sigue haciéndolo respirar. Y en el tallo cerebral no hay receptores endocannabinoides. Entonces esto es maravilloso porque esto nos da una seguridad para esta medicina fantástica, porque la sobredosis mortal no existe o es absurdamente grande. Entonces, una persona podría sobredosificarse con THC y con CBD, que la va a pasar mal, produce unos mareos, produce vómito, produce efectos feos, pero pasa, no es una emergencia que amenaza la muerte, porque en el tallo cerebral no existen receptores endocannabinoides, ni CB1 ni CB2. La anandamida es el cannabis del cuerpo. Este es el estudio de 1992, escrito por el doctor William Devane, el doctor Hanush y otros colaboradores. Esta que vemos aquí es la estructura molecular de la anandamida, ¿sí? Esta es la marihuana del cuerpo. Esta que vemos acá al lado, que se llama 2-araquidonilglicerol, es otro endocannabinoide. Quiero aclararles que los cannabinoides propios del cuerpo se llaman endocannabinoides. Endo significa propio, cannabinoides porque se descubrieron investigando la planta. Entonces, este es otro que tenemos, ¿sí? 2-araquidonilglicerol es otro endocannabinoide, y hay un montón, hay una cantidad que se han venido descubriendo, o sea que el sistema endocannabinoide es muy complejo y apenas estamos conociéndolo.
El sistema endocannabinoide es un avance crucial para entender la fisiología humana y tiene tremendas implicaciones en todas las áreas de la medicina, porque todos los sistemas fisiológicos del cuerpo, a excepción del tallo cerebral, tienen receptores CB1 y CB2. Ustedes pueden pensar en el sistema endocannabinoide como una red de comunicación que comunica balances en el organismo. Por ejemplo, puede comunicar los niveles de la densidad de los huesos, puede representar el nivel del metabolismo de la glucosa, puede representar el sistema endocannabinoide, los niveles de los neurotransmisores. Por ejemplo, en las enfermedades, en los síndromes de ansiedad, en las depresiones o en las epilepsias, la clave es el control del balance de los neurotransmisores, y el sistema endocannabinoide tiene el poder para llevar a un nivel balanceado los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios y poder controlar la epilepsia. Por eso es tan efectivo en algunos síndromes epilépticos. 3 cosas principales que el sistema endocannabinoide hace. Entonces, el sistema endocannabinoide está presente en todo nuestro organismo, es muy antiguo, lo tienen todos los mamíferos, pero ¿qué hace? ¿Para qué sirve? Principalmente sirve para la neurogénesis y la neuroprotección. Esto es cuando nacen nuestras neuronas, cuando nos estamos desarrollando en el vientre de nuestras madres. Cuando nuestro cerebro se está desarrollando, el sistema endocannabinoide es el que controla ese desarrollo. Segundo, la homeostasis. La homeostasis es el balance de los sistemas fisiológicos en el organismo. Como les estaba comentando ahora, los balances pueden ser logrados a partir de métodos farmacológicos, pero son muy burdos. La manera más lógica de llevar el cuerpo, los neurotransmisores, los niveles de glucosa, etcétera, todas las cosas que necesiten una regulación en el organismo, es por medio del sistema endocannabinoide. Entonces regula la homeostasis. Tercero, la regulación del estrés. Vamos a ver cada uno de estos de nuevo. La neurogénesis, como les decía, es el desarrollo de las neuronas en nuestro cerebro cuando estamos creciendo en el vientre de nuestra madre. El sistema endocannabinoide, sorprendentemente, es el que controla la coreografía del desarrollo de las nuevas neuronas y de los nuevos sistemas neuronales. Entonces, cuando nos estamos desarrollando en el vientre de nuestra madre, nuestro sistema endocannabinoide está muy activo. La otra cara de la moneda de una neurogénesis, ¿sí? Si yo me estoy reproduciendo, la otra cara de la moneda es la neuroprotección, porque una entidad que se está reproduciendo, si no se protege, se muere. Entonces, el sistema endocannabinoide regula una protección que tienen las neuronas cuando se están dividiendo para que no se mueran. Es súper importante en el desarrollo neuronal temprano. Segundo, la restauración de la homeostasis. El sistema endocannabinoide regula el organismo. Entonces podemos imaginar de nuevo que el sistema endocannabinoide es como varios termostatos en el organismo que miden niveles de cosas. Y cuando estos termostatos se comunican entre sí, se puede llegar a balances, ¿sí? Entonces, cuando nuestro sistema endocannabinoide está funcionando bien, estamos sanos. Si el sistema endocannabinoide tiene deficiencias, si el sistema endocannabinoide no funciona bien, tenemos desbalances y por lo tanto enfermedad. Tercero, la regulación del estrés. No solo el estrés psicológico, como vemos aquí, pues que todos los días nos enfrentamos a situaciones que cambian nuestra psicología y nos hacen sentir estresados, sino el estrés. O sea, ante el estrés, no solo psicológico, sino también físico. Si tú te golpeas la cabeza, por ejemplo, eso es un evento de estrés traumático para el cerebro, ¿no? En ese momento, el cuerpo reacciona formando, o sea, se interrumpe la formación de proteínas, la destrucción de proteínas, se mete con la formación de la glucosa. O sea, el estrés es muy grave. El estrés forma grasa, el estrés elimina la posibilidad de regular la inflamación del cuerpo,
¿sí? La secreción gástrica, sobre todo, ¿no? Cuando estamos estresados, lo primero que reacciona es el estómago y el sistema digestivo, ¿no? El estrés, por lo tanto, es una de las formas que nuestro cuerpo se destruye a sí mismo. En momentos en que hay estrés, el sistema endocannabinoide se activa para reducir el daño. A medida que envejecemos, acumulamos estrés crónico. Hay deficiencias de endocannabinoides y esa es una de las razones por la que se es más vulnerable a enfermedades, desbalances crónicos. La disminución de la señalización endocannabinoide. Nuestro cuerpo ya no se comunica entre sí como cuando éramos jóvenes, entonces comienza a haber más probabilidad de que nos enfermemos, ¿sí? Los endocannabinoides son los que ya sabemos, la anandamida, el 2-araquidonilglicerol, se producen en el cuerpo naturalmente con buenos niveles hasta los 26, 27 años, pero a partir de los 30, de los 40 años, digamos, a los 50 años, ya no producimos la cantidad de endocannabinoides, la cantidad de marihuana propia en el cuerpo, como cuando éramos jóvenes. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se reduce la señalización endocannabinoide, nuestros sistemas no se pueden comunicar eficientemente y por lo tanto hay más probabilidad de enfermedades. ¿Cómo mejorar la señalización endocannabinoide? Es la pregunta que procede. ¿Cómo hacemos para que nuestro cuerpo utilice esa red de comunicación de una manera más eficiente? ¿Cómo hacemos? Primero, y lo más importante, el ejercicio cardiovascular. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el campeón mundial, ¿cómo es que se llama? El campeón mundial de 100 metros, el de Jamaica. Usain Bolt es un usuario de cannabis, ¿sí? No estoy diciendo que haya que fumar marihuana para ser mejor en los deportes, pero el ejercicio cardiovascular aumenta los niveles de endocannabinoides en el cuerpo, sobre todo de anandamida. Si entre los presentes hay personas que les gusta el deporte cardiovascular, cuando uno trota, cuando uno monta bicicleta y termina la jornada de ejercicio, se siente muy bien, se siente muy agradable psicológicamente. Se reduce el estrés, se siente tranquilo, se siente como un efecto psicoactivo, ¿no? Y eso es producido por la anandamida. Se pensaba que era por las endorfinas, pero se descubrió que las endorfinas no pasan de manera eficiente la barrera hematoencefálica del cerebro y los endocannabinoides sí, la anandamida pasa facilito. Entonces, cuando estamos corriendo y cuando nos sentimos muy bien, podemos decir que la anandamida es muy bacana, porque la sensación que produce la anandamida es similar a la que produce un efecto psicoactivo agradable, tranquilizador, y se siente paz y amor, como vemos aquí el muñequito corriendo. Segundo, la acupuntura es otra manera de mejorar la señalización endocannabinoide. La acupuntura activa los receptores CB2, de los que hablábamos que son periféricos, la acupuntura los activa. Hay cientos de estudios publicados que relacionan el sistema endocannabinoide y la acupuntura y la electroacupuntura. No se sabía, o algunas personas utilizan la acupuntura, médicos alternativos, pero no sabían que estaba relacionado con la marihuana. Miren qué increíble, ¿sí? No es necesario consumir marihuana para tener una buena sesión de acupuntura, pero si se tienen extracciones orales de cannabis, si se tiene buen cannabis en el cuerpo, la acupuntura funciona mucho mejor. Y tercero, forma de mejorar la señalización endocannabinoide es con la dieta. Necesitamos en nuestra dieta, por supuesto, frutas, verduras, lo que ya conocemos, pero con respecto bajo en azúcar, el azúcar es un tóxico adictivo muy dañino, dejen el azúcar. En el cuerpo tenemos, con respecto al sistema endocannabinoide, que el balance entre los ácidos grasos omega 3 y omega 6 es muy importante. El omega 6 y el omega 9 nos lo suministran la grasa de la comida, ¿sí? La carne frita, el pollo tiene omega 6, omega 9, pero el omega 3 nos lo suministra el pescado o también se puede sacar de las algas y es muy importante tener niveles altos de omega 3.
porque cuando el cuerpo tiene buenos niveles de omega 3, por lo menos 1 a 1, omega 3, omega 6, ¿sí? Que hayan igual proporción de estos dos omegas, los endocannabinoides se sintetizan en el cuerpo a partir de omega 3 mucho mejor, quedan mejor hechos los endocannabinoides. Entonces, para mejorar la señalización endocannabinoide, resumen, ejercicio, acupuntura y dieta. Aparte de ejercicio, acupuntura y dieta, ¿qué más podemos hacer? Por supuesto, consumir cannabis. El cannabis produce moléculas como el THC, el CBD, el CBC. Estas son las siglas de estas moléculas. CBG, CBN, THCB. Cada una de estas se llaman tetrahidrocannabinol, cannabidiol, cannabicromin. Son cositas que produce la planta que se asemejan a las moléculas propias producidas por el cuerpo que son las encargadas de la señalización endocannabinoide. Entonces, aparte del ejercicio, acupuntura y dieta, cannabis. Hay unos cannabinoides que han sido desarrollados en los laboratorios, se llaman los cannabinoides sintéticos. Tenemos aquí ejemplos como el dronabinol, el sativex, el epidolex. El sativex obtuvo autorización del Ministerio de Salud en Colombia hace poco. Es una versión sintética de los cannabinoides, pero pues no funcionan tan bien al parecer como las extracciones de la planta completa. Yo lo asemejo a la dieta misma, o sea, ¿qué le aprovecha a uno más? ¿Un huevo de gallina o un huevo sintético? Obviamente el huevo producido por la humilde gallina es mucho mejor que un huevo producido en el laboratorio más sofisticado. Pero pues con estas versiones sintéticas es más fácil para las farmacéuticas obtener licencias o obtener además patentes y vender esto carísimo, ¿no? Los cannabinoides sintéticos pueden ser peligrosos porque pueden activar los receptores de manera exagerada y pueden producir problemas muy graves. Entonces, no sé si se dieron cuenta que el año pasado o este año, en enero, hubo un problema muy grave en Francia, en el que un ensayo clínico dejó a una persona en coma y otras 5 gravísimas. Estaban intentando desarrollar una droga que actuaba como un inhibidor de esta enzima que vemos aquí, la FAH. ¿Qué hace esta enzima? Esta enzima se come a la anandamida, ¿sí? El cuerpo humano tiene a la anandamida en espacios de tiempo muy corto. Es muy esquivo, muy escasa la anandamida en el cuerpo y por eso es que la felicidad es tan esquiva, porque el cuerpo mismo se la come con esta enzima malvada. Entonces, estos sujetos en el laboratorio Biotrial desarrollaron una droga que inhibía a esta enzima. La droga se conocía BIA 102474, pero le causaron daño, coma a unas personas. Esto fue gravísimo. También ha pasado que han salido estos cannabinoides sintéticos del laboratorio y han llegado al narcotráfico. Entonces, hay unas hierbas que no son marihuana a las que le rocean estos cannabinoides sintéticos y eso es muy grave, es algo que no hay que hacer. Esto es una cosa muy dañina para el cuerpo. Los cannabinoides sintéticos son terribles. Entonces, y es porque el cuerpo no la puede metabolizar, el cuerpo no puede desactivar a estos cannabinoides y es como una llave que se rompe en la chapa y traba los receptores endocannabinoides y puede provocar problemas bastante graves. Entonces, estas sustancias son pues muy negativas y es una lástima que hayan llegado pues a manos de los narcotraficantes. Y pues quiero aclararles que la marihuana sintética no tiene nada que ver con la planta, ¿sí? Son moléculas que se han desarrollado en laboratorios tratando de imitar lo que una planta que tiene millones de años de evolución ha logrado hacer en su cuerpo, en su tallo, en sus hojas, en sus flores. La medicina se saca de las flores, ¿no? En las flores femeninas de la planta. Listo, entonces sigamos. El efecto séquito. ¿Qué es el efecto séquito? Como les estaba diciendo, los cannabinoides sintéticos y aislados no funcionan tan bien
como la acción conjunta de los cannabinoides, todos los que tiene la planta, los terpenoides, que son los que producen los olores de la planta, y los flavonoides, que están en las estructuras celulares, son otro tipo de moléculas. La acción conjunta de todas estas sustancias que se sacan de la planta se conoce como el efecto séquito, y fue descrito en 1999, de nuevo por el doctor Rafael Mechulam, que es el padre de la medicina del cannabis. ¿Qué dice el efecto séquito? Que funciona mejor el conjunto que por separado. Y eso nos enseña también algo acerca de nuestra sociedad. Es posible que unidos podamos funcionar mejores que por separado y con egoísmos. La medicina actual es muy exitosa en casos agudos. Si yo tengo apendicitis, tengo que ir al médico, yo no voy a tomar cannabis. Si a mí me coge un carro, si me caigo de la moto, yo tengo que ir a que me reparen los médicos. El neurólogo es maravilloso para que me repare la cabeza si se me rompe, pero si tengo epilepsia, el neurólogo está a oscuras, porque las drogas desarrolladas para la epilepsia hasta ahora no son efectivas, tienen mecanismos de acción burdos y funcionan en algunos casos, pero en un 30, en un 40% desarrollan una propiedad refractaria. ¿Me están escuchando? Sí, señores, que hay alguien con el micrófono abierto. Ya. Ah, bueno. Listo. Bueno, entonces la medicina actual es muy exitosa en los casos agudos, ¿de acuerdo? Pero en los casos clínicos, las enfermedades crónicas, la medicina se ha enfocado en los síntomas. Entonces, le dan una pastilla para este síntoma, pero esto le produce gastritis. Entonces, para la gastritis tiene que tomar omeprazol. Y el omeprazol, pues, disminuye la absorción de los nutrientes, disminuye la absorción de las otras medicinas, etcétera. Entonces es un tren de medicinas que comienzan a cobrar un impuesto dentro del cuerpo porque son sustancias exógenas que producen daños y que se acumulan, ¿no? Que se acumulan en el organismo. Entonces es negativo pensar que la multimedicación farmacológica va a solucionar problemas crónicos, ¿sí? Se ha visto, por ejemplo, que a todo el mundo que le detecten el colesterol alto, le recetan atorvastatina, ¿sí? Los médicos son felices y te recetan la atorvastatina, y la atorvastatina se acumula en el cuerpo, produce dolores musculoesqueléticos, muchas de las fibromialgias pueden estar producidas por el consumo crónico de atorvastatina. Hay otras formas de reducir el colesterol malo en el cuerpo que tienen que ver con el sistema endocannabinoide, con la dieta, con el ejercicio. O sea, no a la multimedicación farmacológica. El diálogo vence al conflicto. El cuerpo humano tiene un sistema de diálogo interno. El sistema de diálogo interno del cuerpo humano se llama sistema endocannabinoide. Y las personas hablando también se pueden entender. Esto, en este momento en el que estamos en este limbo jurídico en Colombia, pues puede sonar irónico, pero finalmente el diálogo es la única manera de solucionar nuestros conflictos. Y el diálogo es promovido a todo nivel por la marihuana, ¿sí? La planta de la marihuana promueve el diálogo social, porque miren, estamos hablando de ella en este momento, estamos reunidos alrededor de la planta, promueve el diálogo en nuestros sistemas fisiológicos y es una manera de vencer las enfermedades y el conflicto social. En todos los niveles, el cannabis promueve la comunicación, y la comunicación y el diálogo es la mejor manera de resolver conflictos. Vemos aquí a la doctora Paola, que es la doctora con la que trabajo, cargando a Luna Valentina, que es una de las pacientes emblemáticas de cannabis medicinal en Colombia. Todos conocen a Inés porque fueron compañeros en el curso. Ah, maravilloso. Entonces aquí está Paola cargando a Luna. Y así termina la charla. Les agradezco mucho y aquí estoy. ¿Aló? Bueno, buenísimo, Julián, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ahora chicos y chicas, yo los invitaría a conversar un rato, ¿no? Porque
porque bueno, esta es, digamos, la mirada del cannabis medicinal, y él mencionó una serie de cosas que son interesantes en términos del gobierno del estrés, del manejo, digamos, de la cannabis, y pensarlo desde donde pues lo vivimos, digamos, la mayoría, que es el consumo problemático de drogas, ¿no? Entonces, si Sí. hay preguntas, comentarios a la charla, pues un poco aprovechemos para entablar un diálogo un ratico más. Entonces, adelante, ¿alguien quiere preguntar, hablar, comentar, decir algo? Pues bueno, a mí me gustaría saber, pues tú dices que la marihuana tiene todos sus efectos son positivos. De pronto, o no logré entender, pero quisiera saber cuál sería como, si existe obviamente la parte negativa de consumir pues marihuana. En Claro, el caso. claro, por supuesto. Así como el agua, ¿sí? Si tú tomas mucha agua es tóxico. Entonces, todo depende de la información, del contexto y depende de la composición de la marihuana que se está tomando. Entonces, nosotros trabajamos con marihuana oral, en laboratorios que miden con cromatografía de alta precisión los niveles de cannabinoides presentes en los extractos, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, un muchacho tiene un problema, un consumo problemático de cannabis, eso significa que probablemente es un policonsumidor, ¿sí? No solamente consume cannabis, sino que también consume cigarrillo, consume trago, consume pepas, consume cocaína, ¿sí? Y en ese sentido, pues, puede haber conflictos, por supuesto. El consumo de THC, como les decía, el consumo excesivo de THC es negativo, porque el THC es una sustancia que produce un efecto psicoactivo que no es negativo fisiológicamente, pero sí puede ser negativo psicológicamente, ¿sí? Hay una cosa muy bonita y es que la marihuana no produce adicción fisiológica. ¿Con esto qué quiero decir? La definición de adicción fisiológica tiene que ver con el mecanismo de acción de la sustancia que entra al cuerpo. Cuando esa sustancia entra al cuerpo y se comporta como una inhibidora de la recaptación de la serotonina o de la dopamina, o sea, se mete con la dopamina, se mete con la serotonina, ¿me entienden? Se mete con eso, produce una adicción fisiológica. Entonces, si uno le quita de un momento a otro la sustancia al adicto, el adicto puede morir. Esto sucede con los opiáceos, por ejemplo. Si tú tienes un consumidor de heroína y lo metes en una habitación encerrado para que ya no consuma más y le pasas la comida por debajo, pues, para que no salga de ahí y no consuma, el muchacho se puede morir, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, la heroína ha causado una adicción fisiológica, pero con cannabis no sucede eso. Tú metes al muchacho con cannabis en la pieza y el muchacho se pone bravo, el muchacho grita y déjenme salir, pero después se calma y se duerme, no se va a morir. En ese sentido, la marihuana es mucho más benigna como sustancia problemática que otras. Por supuesto, el consumo problemático está acompañado de factores psicológicos, familiares, ¿sí? Si una persona tiene problemas en su hogar, si tiene problemas con su familia, si tiene problemas de dinero, si tiene problemas en el colegio, en la universidad, y se pone a consumir marihuana, eso constituye un problema psicológico y un consumo problemático que se puede, pues, resolver no con cárcel, no con represión, pero sí con educación y con difusión. Julián, me gustaría que nos hablaras porque, por ejemplo, bueno, para mí, y un poco enmarcando el tema, ¿no? Cuando yo conocí esto, bueno, ustedes saben, yo soy consumidora de cannabis de pues, muchísimos años, y considero que es posible un consumo funcional, responsable, y que... Entonces, hay un tema que a mí me apasiona, de uno de los temas que me apasionan cuando conocí, digamos, este discurso, tiene que ver con de pronto profundizar un poco el tema de calidades, y entonces ahí entraría, bueno, ¿usted qué opina del CRIP y eso qué? Porque eso está haciendo desastres. Este combo con quien estamos reunidos son toda gente que trabaja en salud, eh, con consumo problemático, alta vulnerabilidad, ¿no? Y evidentemente, bueno, ahí hay dos manos levantadas, entonces mejor que ellos hablen. Carlos y luego Mauricio, y entonces, Vale. hágale. Bueno, buenas tardes a todos. Hola, Carlos. Bueno, tengo dos preguntitas. La primera,
Si acabas de decir que la marihuana no tiene un daño, digamos, fisiológico, biológico, podríamos decir que con la marihuana no se podría experimentar lo que se llama tolerancia y por lo tanto, no sé si... ¿Cómo? La primera pregunta es que si acabas de decir que desde el punto de vista biológico no hay ningún efecto con el consumo de marihuana, entonces podemos decir que no se genera lo que llamamos tolerancia o el síndrome de abstinencia. Esa es la primera Sí. pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿la marihuana sí tiene un efecto analgésico? Porque no sé si en algún momento leí o alguien me comentó que no genera un efecto analgésico, sino que hay una disociación psicológica de lo que es el dolor cuando uno ha consumido marihuana. Ya, sí. Bueno, la marihuana sí genera tolerancia, ¿sí? Después, el alto THC genera una tolerancia en los receptores CB1 del cerebro, en donde hace que estén, cada vez que se fuma, digamos, una persona que fuma marihuana todos los días durante un año, desarrolla una tolerancia porque sus receptores endocannabinoides CB1 ya no se expresan en la pared celular como se expresaban antes de consumir marihuana, ¿sí? Eso es algo negativo, pero afortunadamente es muy fácil de solucionar. Lo único que se hace es detener el consumo y los receptores endocannabinoides se vuelven a expresar ellos solitos en la pared celular. Esto, pues, está publicado en estudios revisados por pares y es una de las bondades de la marihuana como tal, ¿sí? Sí genera tolerancia, pero esa tolerancia se puede revertir fácilmente. De hecho, eso hacemos con los pacientes medicinales. Hay algunos niños que vienen consumiendo las goticas de cannabis, las dosis de cannabinoides y van en cero crisis de epilepsia, digamos. Y por alguna razón, algún desbalance en su sistema digestivo, una gripa, una infección, vuelven y convulsionan. En ese momento es muy buena idea suspender la medicina del cannabis para que se vuelvan a expresar los receptores endocannabinoides en su cerebro y se recomienza otra vez las dosis con dosis bajitas y vuelve y funciona. El niño se estabiliza o el paciente de epilepsia se estabiliza. ¿Cuál era la segunda parte de tu pregunta? La segunda pregunta, la segunda parte de la primera pregunta es que si, pues bueno, ya me queda claro lo de la tolerancia, pero entonces, ¿síndrome de abstinencia generaría o no generaría? Sí, genera un síndrome de abstinencia psicológico. Si una persona consume marihuana, y para esa persona el consumo de marihuana o para su familia o para su entorno, el consumo de marihuana es problemático, ¿sí? Y a esa persona se le suspende la marihuana, es posible que genere una reacción negativa psicológica. Claro, me hace falta la marihuana, se pone agresivo, la busca, la marihuana por alguna razón, por alguna medio, consigue al dealer y por fin fuma marihuana y se calma. Eso se configura como una adicción psicológica, ¿sí? Pero, repito, o sea, esta adicción, este consumo problemático, no podría llevar a la muerte por la suspensión de la sustancia, cosa que sí puede producir, por ejemplo, la adicción al alcohol o la adicción a la heroína o la adicción a las benzodiazepinas o la adicción a la fluoxetina o a la lírica, etcétera. Todas estas sustancias cuando se retiran inmediatamente del cuerpo producen un efecto fisiológico de abstinencia, ¿sí? O sea, produce vómito, produce diarrea, se sienten enfermos, les duele la cabeza. La marihuana probablemente les produzca mal genio y agresividad, pero después les pasa. No sé si estoy siendo claro con eso. O sea, obviamente el consumo problemático es algo que tenemos que enfrentar, es algo que tenemos que regular. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el consumo recreativo del cannabis en adolescentes. De hecho, el doctor Rafael Mechulam, con el que estuvimos hablando en Israel, nos decía que el sistema endocannabinoide regula la creación de una personalidad, el desarrollo de un cerebro en la adolescencia. Entonces, no es buena idea meterle psicoactivos a un adolescente que está desarrollando su personalidad, porque no tiene la suficiente madurez como para enfrentar un estado de realidad alternativo, un estado de realidad alterado, como el que podría colocar
el THC a ciertas dosis. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y la segunda pregunta es, ¿la marihuana sí tiene un efecto analgésico? Ah, sí, sí, la marihuana tiene un efecto analgésico en que aumenta la señalización endocannabinoide, ¿sí? Y el THC puede reducir la sensación psicológica del dolor, puede hacer que una persona sienta dolor y que lo acepte un poco más, y eso hace que sea menos peor, ¿sí? Eso puede pasar con el THC, ¿de acuerdo? Pero el CBD, el cannabidiol, tiene propiedades verdaderamente antiinflamatorias. El CBD no actúa sobre los receptores cannabinoides CB1, sino sobre los CB2. Y cuando se activan los receptores CB2, las células desarrollan una respuesta antiinflamatoria poderosísima. De hecho, la mayoría de los antiinflamatorios no esteroideos que se venden en el mercado funcionan indirectamente a través del sistema endocannabinoide y los receptores CB2. Entonces, para responder la pregunta, el THC puede hacernos olvidar del dolor y el CBD puede curarnos verdaderamente de la inflamación y reducir a mediano plazo condiciones como la artritis, la artrosis, enfermedades autoinmunes. Es maravilloso el cannabidiol y bueno, eso, no sé si estoy siendo claro. Sí, sí, entiendo perfectamente. Gracias. Vale. Listo. Mauricio, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Susana, y a la persona que expone muy chévere. Mi pregunta, Julián, muchas gracias. Mi pregunta creo que va por el siguiente lado. O sea, indiscutiblemente creo que hay estudios muy serios de los beneficios que la marihuana tiene para casi que innumerables temas de salud y ese tipo de cosas, y creo que el tema no es discutir si eso es cierto o no lo es cierto, porque evidentemente parece ser cierto. Innumerables estudios muestran el otro polo, que sé que tiene que ver con la forma como se use y la edad como se use. Muestran el polo. Naida es uno de esos promotores de no marihuana por el lado de esquizofrenia, de no marihuana porque es una de las sustancias por las cuales las personas entran al consumo o problemático de marihuana o de otras sustancias un poco más fuertes. Mi contexto, el contexto en el cual me muevo es que, puede que haya miles de estudios en que digan que la marihuana, tratar la tolerancia o el síndrome de abstinencia de pacientes con marihuana puede que sea como medio light, pero parece, por lo menos en mi caso, no sé si es que yo soy medio exótico, la realidad es otra, ¿cierto? Si uno mira su ICAT, que es como el indicador de las razones por las cuales los usuarios entran a centros de rehabilitación, la marihuana era el primero, y si no estoy mal, en el último SUICAT ya es el segundo. O sea, ahora están entrando más rápidamente por inhalantes que por marihuana. La pregunta después de ese contexto es, una persona, ¿cómo hace uno para que un discurso como el que acabo de escuchar no se convierta en una apología al consumo de las personas que consumen marihuana? Desde mi posición, yo supongo que el ideal es que los jóvenes, como lo decía Julián, no consuman marihuana, o sea, que pudiera darse la utopía de que los jóvenes salieran de su bachillerato y tomaran la decisión de fumar marihuana cuando mental y cronológicamente tengan la capacidad, digamos, de hacerlo y no se hagan daño. Entonces, ¿cómo hace uno cómo hago para arrimar las dos posiciones? En principio, mi posición es, la marihuana es mala, y es mala porque sí, que tiene un poco de cosas buenas y que sirve para la vena varice, decía mi abuelita, pues, y que sirve para una cantidad, pero ¿cómo hacer que ese discurso como el que uno acaba de escuchar cuando trabaja en rehabilitación o en prevención de adicciones no se convierta en una apología al consumo? No sé si me expresé bien. Claro, pues mi discurso está alrededor de la medicina del cannabis y pues esta herramienta debe ser evaluada por un médico, ¿sí? Nosotros pues tenemos médicos que son los que recetan y evalúan al paciente para darle la medicina. Tenemos pacientes
infantiles, tenemos niños de 6 meses de vida, de 2 meses, que tienen epilepsias refractarias que no responden a medicación y que uno les da unas goticas de cannabis y dejan de convulsionar. Entonces, en ese sentido, el cannabis es maravilloso. Ahora, la utopía de que los muchachos no consuman droga en el colegio, pues también que no consumieran alcohol, que no vieran tanto Facebook, que no se metieran a ver tanta televisión, que leyeran libros, ¿sí? El alcohol, por ejemplo, es legal y lo venden en los supermercados. En Estados Unidos es ilegal comprarlo hasta los 21 años, acá también, pero los muchachos pueden conseguir cerveza muy fácilmente. Yo pienso que lo que tendría que haber sería una regulación pues muy estricta de parte del Estado, en donde haya mucha información, en donde se demuestre, porque sí se ha demostrado que pues el consumo en adolescentes es problemático, que se demuestre que estas sustancias y estos psicoactivos están a disposición de adultos responsables que a su bien quisieran tomarlos, gente que trabaje. Mire, yo conozco amigos muy queridos que son médicos, que son gente de mucho nivel, que estudia, que responde por sus impuestos, que mantiene a sus hijos bien vestidos, bien comidos, y son personas que consumen cannabis recreativo y no tienen ningún problema con la sustancia, ningún problema con el alcohol tampoco, se toman una cerveza el fin de semana, ningún problema con los enteógenos, hay gente que consume yagé, hay gente que consume hongos, y todas estas sustancias y todas estas posibilidades de explorar la conciencia humana deberían estar al alcance de un adulto responsable, no de un adolescente irresponsable que puede utilizar el cannabis como una excusa para ser irresponsable, para ser perezoso, para ser harto, pero eso no tiene nada que ver finalmente con la sustancia en sí como tal, sino con el entorno psicológico, el entorno familiar, la educación que le han dado, los mitos que tiene en la cabeza. Entonces, en resumen, pienso que el cannabis recreativo, yo hablé del cannabis medicinal, recetado por un médico, ¿no? Y no fumado, ¿no? Yo estoy hablando de unas extracciones orales, de supositorios, estoy hablando de ungüentos, estoy hablando de linimentos. Pienso que estos deberían ser determinados en una consulta médica y que el cannabis recreativo no debería estar disponible fácilmente para adolescentes inmaduros, problemáticos, sino para adultos responsables. Bueno, yo quiero ahí meter un poco la cucharada, entonces, dentro bueno, el mundo ideal, pues sí, no vamos a lograr ni un Estado responsable, ni un Estado que controle, porque además, pues esto está inmerso en el negocio. Entonces, un poco como yo lo veo, como yo lo siento, ¿no? Parte del interés que yo tenía de que escucharan a Julián y que entráramos un poco en el ámbito de lo que nos enseña, además de lo que cura, que bueno, eso es muy importante y eso sería otra sesión porque es súper interesante para cosas ya puntuales, las convulsiones, el cáncer, los estados terminales, o sea, hay todo una cosa maravillosa. El sistema endocanábico ya, o sea, cuando uno profundiza un poco y especialmente el tema de la sinergia, del efecto séquito, es algo, como decía Julián, que nos muestra otras maneras de mirar la salud, de leer los procesos, de mirar ese cuerpito que se desbalancea y se balancea, y que cuando estamos en la precariedad, ese balance y desbalance son muy fuertes, ¿no? Entonces, un poco lo que la investigación, alguien abrió el micrófono. Lo que la investigación en el cannabis empieza a mostrarnos, por ejemplo, es que no todos los componentes de la planta sirven para la misma cosa, que hay variedades, que tienen concentraciones unas más fuertes que otras, que tienen además distintas formas de funcionar según el receptor, porque entonces unos activan, otros enchonchan, otros como esas variedades nuevas, criposas, horrorosas, que rozan estados alterados que podrían inducir cosas alucinantes. Entonces, la marihuana no es una, y la planta tiene más de 800 componentes, pero nos está empezando a mostrar una alternativa
médica, pero también dentro del consumo. Yo me pregunto, siempre me lo he preguntado, ¿qué tanto la necesidad de los muchachos para paliar su dolor psicológico es lo que los lleva a encontrar en el cannabis un sedante a la mano, que además los reúne con el parche, ¿no? Entonces es el efecto endocanábico, pero también, digamos, la recepción del cuerpo de la sustancia y también el estar en parche, como lo hemos trabajado durante todo el curso, los vínculos determinan un montón de estados de salud, de enfermedad, salud mental, ¿no? Entonces, como un poco lo que esta charla promueve es, oiga, investiguen, oiga, lean, porque hay de todo, o sea, para la gente que vive en Popayán, que por ahí está nuestro amigo, ahí están en la charla, que quiero que se encuentren con Julián y conversen, o sea, cosas, porque en la medida en que, por ejemplo, el autocultivo, yo sé que para muchos es imposible, que los contextos estatales todavía no dan para eso, pero hay otros espacios donde sí cultivar la plantita y aprender alrededor de ella cuando está creciendo, y que los chinos sepan que no, que hay distintas variedades y que las variedades tienen efectos, y que cuando usted se fuma una vaina que está comprada en la olla, que viene estripada, quién sabe después de cuánto viaje y cuántos ratones que se le orinaron encima, es muy distinto cuando usted consume una planta que ha producido. O sea, esto es futuro, pero es como que nos animemos a mirar porque, y cierro con esto, y me gustaría, Julián, que si no hay más preguntas de la gente, profundizaras una gotica en los usos para el manejo de la ansiedad y de, digamos, todo ese nuevo descubrimiento y que nos invita a mirar la enfermedad mental y el desbalance de las emociones de una manera distinta a la médica clínico síntoma, ¿no? Que es un poco desde donde nos movemos. Entonces quisiera, si puedes profundizar un poquito más en eso. Y habían unas preguntas en el chat, que si una persona está tomando medicamentos para convulsiones, a quién se puede consultar. Entonces, me parece también que sería chévere que cierres con quién eres tú, que les cuentes de anandamida, que les cuentes de la espocanábica también, que si, pues, si alguno se anima a ir sabroso. Eso, porque es como ir acercándose al concepto de que podría ser útil el manejo de los canábicos para adicciones y problemas, digamos, de salud mental. Eso. Bueno, sí, con respecto a la esquizofrenia, el señor Mauricio decía, bueno, la marihuana puede provocar, y hemos visto que en nuestros centros llegan personas esquizofrénicas. Bueno, ¿qué pasa? Algunos síndromes esquizofrénicos vienen predeterminados genéticamente. Entonces, una persona solo necesita de un evento desencadenador para desarrollar sus episodios psicóticos. Ese evento desencadenador puede ser que le terminó la novia, que se cayó de la moto, que se emborrachó por primera vez, que consumió marihuana de alto THC. Entonces, como decía Susana, la marihuana son muchas variedades. Miren, hay 8,000 variedades de marihuana en el mundo actualmente. La marihuana es hembra y macho. Entonces, hay plantas hembra que tienen flores, que es de donde se sacan los cannabinoides, y hay plantas macho que tienen un polen que fecunda a la hembra, y cuando la fecunda, ella produce semillas. Entonces, lo que han hecho los grandes maestros del cultivo del cannabis, porque el cannabis es un arte supremo en Estados Unidos, en Europa, en Holanda, hay gente hay científicos de mucho nivel que están cruzando plantas desde hace muchos años, y ellos han logrado sacar nuevas variedades. Igual que los que han cruzado perros, ¿sí? El pequinés y el pastor alemán son perros y han sido producidos por cruces, ¿sí? El pequinés no existía hace 1000 años, digamos. Los labradores cada vez se van refinando. Si un criador de labradores quiere una nariz más larga, pues escoge el perrito que tenga la nariz más larga y lo cruza con una perrita que tenga la nariz más larga. Así es exactamente con el cannabis. Los grandes cultivadores del cannabis miden sus plantas, miden sus cannabinoides, miden sus características físicas, su resistencia a plagas, etcétera, y cruzan y elaboran y llegan a nuevas variedades. Entonces, hay diferentes, como les decía, hay diferentes cannabinoides, el THC, el CBD, y diferentes variedades producen diferentes perfiles de cannabinoides. Entonces, cuando una planta
ha sido producida con el objetivo de que produzca fumado el efecto psicoactivo más poderoso, es una planta alta, muy alta en THC. ¿Qué pasa con el fenómeno del narcotráfico en Colombia? En la zona norte del Cauca existen inmensas plantaciones en Corinto, en Toribío, de marihuana, que fueron traídas o introducidas por narcotraficantes que lo que querían era producir la mayor cantidad de THC posible, porque pues eso es lo que más traba. Entonces, pues eso es lo que más le va a gustar a las personas que buscan el escape del THC, como decía Susana. Pero eso puede llegar a ser negativo a largo plazo, porque hay un desbalance en la planta misma, y el alto THC fumado durante mucho tiempo es aburridor, es feo y puede llegar a producir cosas que no queremos. Sin embargo, la planta es tan compleja y tan interesante que hay variedades que no tienen THC, sino que tienen CBD. ¿Sí? Hay variedades que tienen alto CBD, que es el cannabidiol, y el cannabidiol se comporta completamente diferente al THC, porque no produce el efecto psicoactivo, no produce la traba. Entonces, si uno le da a una persona que tiene un síndrome esquizofrénico una marihuana de alto cannabidiol o de alto CBD, esa persona se va a calmar, esa persona va a reducir sus niveles de ansiedad, no le va a producir el efecto psicoactivo del THC. Entonces, muchos de nuestros pacientes que tienen síndromes psicológicos, psiquiátricos y que están con medicinas como la fluoxetina, la lírica, con benzodiazepinas, con opiáceos, pueden reemplazar esas dosis de sustancias que son adictivas y dañinas con cannabidiol. El cannabidiol, como les digo, es una sustancia que produce la planta que se comporta absolutamente diferente al THC. Entonces, en ese sentido, la marihuana ofrece muchas alternativas para la escogencia de la gente, para lo que la gente busque, ¿sí? Entonces, Susana decía la creepy. ¿Qué es la creepy? La creepy es un término coloquial con el que se ha definido o se ha denominado a esta marihuana que producen en el norte del Cauca, alta en THC, alta en pesticidas y alta en metales pesados. ¿Por qué? Porque esa marihuana, como está producida bajo el afán de los narcotraficantes que quieren sacar esta marihuana por toneladas a las ollas en las ciudades, no importa la cantidad de venenos que le echen, no importa la calidad de la sustancia en el mercado. Desafortunadamente, así sucede igualito con todas las frutas que comemos, con el tomate, con los lulos. A los narcotraficantes de lulo y de tomate solo les interesa que el tomate sea hermoso y que esté bonito en el supermercado. Y para lograr eso se necesita echarle pesticidas, ¿sí? Si un tomate, si un lulo ha sido producido orgánicamente, es un tomate chiquito y feo, un lulito chiquitico, ¿sí? Si ustedes ven una manzana magnífica en el supermercado, esa manzana está llena de pesticidas, ¿sí? Y así sucede con la marihuana creepy. Entonces, la marihuana creepy es simplemente marihuana de alto THC cultivada de manera no orgánica. La esquizofrenia puede ser tratada con cannabidiol, de hecho, o sea, un paciente con esquizofrenia, digamos, el doctor no le va a dar alto THC porque lo empeora, le va a dar alto cannabidiol, y el cannabidiol va a hacer que esta persona se calme, se relaje. No lo seda, pero sí lo tranquiliza y es súper positivo para la salud del cannabidiol. El cannabidiol es una sustancia que en Estados Unidos en este momento la están vendiendo hasta en el agua, ¿sí? Están sacando agua con cannabidiol. El cannabidiol es una industria multimillonaria que está integrándose cada vez más a la industria pues, del cannabis, que está en crecimiento pues, en todo el mundo. El cannabis es una realidad económica, una realidad farmacéutica. ¿Qué es Anandamida? Anandamida Gardens es una empresa que fundé con un compañero, fundamos hace 2 años. Nosotros somos cultivadores de cannabis hace 15 años aproximadamente. Comenzamos a cultivar nuestro propio cannabis. Somos personas pues, que yo nunca he tenido un consumo problemático de cannabis. Soy una persona responsable, me gradué de la universidad, pago mis impuestos, pago la energía, pago la luz.
el agua, etcétera. Mi familia, mi mamá consume goticas de cannabis y está súper bien, ella tenía fibromialgia. Y pues hace 2 años se vio la ventana de oportunidad de producir extractos de cannabis y comenzar a ofrecerlos a personas amigas que tenían dolencias y comenzamos a ver efectos pues muy positivos. Luego me conocí con Paola Pineda en Bogotá y ella pues es una médica que ha avanzado bastante en la investigación clínica en Colombia y ella comenzó pues a recetar cannabis hace bastante tiempo. Me uní con ella y tenemos un sitio de investigación. Ella tiene una consulta médica, yo pues entreno otros médicos, neurólogos, gente que comienza a utilizar el cannabis como una herramienta más. El cannabis no siempre cura, el cannabis no es un milagro, el cannabis no es la panacea de la humanidad, pero es una herramienta maravillosa que en las manos de un médico entrenado y con sustancias medidas en laboratorio, con producción de plantas orgánicas, y puede llegar a ser magnífica herramienta terapéutica para los pacientes. Entonces, lo que nosotros hacemos en Anandamida es difundir esta herramienta, ponerla a disposición de médicos y en Colombia el gobierno ya legalizó la marihuana. Nosotros ni siquiera estamos luchando por la legalización. Legalizó, el Ministerio de Salud sacó unas normas y hay que cumplirlas. En este momento está detenido ese proceso, pero tan pronto continúe, nosotros nos atendremos a la ley y buscaremos cumplir todo lo que el Ministerio de Salud pida. Entonces, Anandamida Gardens es una empresa de investigación científica con cannabis que pretende integrar esta herramienta terapéutica para el manejo de los médicos. Bueno, Julián, pues mil gracias. Chicos, ¿hay comentarios, preguntas antes de ir cerrando? No, pues agradecer por toda esta información tan valiosa. Quizás a cada uno de nosotros en algún momento de la vida nos haya pasado algo que nos ha puesto a reflexionar. En mi caso, un tío le diagnosticaron un cáncer cerebral y los médicos, la medicina tradicional no le daba ni 6 meses de vida. Eso nos motivó a que la familia buscáramos otras alternativas. Lo hicimos a través de la naturaleza, no de la marihuana, pero sí ya ahorita conociendo un poco más, pues ese es como el paso a seguir para mantener. Él está ahorita con un estado de salud excelente, sin quimioterapia, sin radioterapia. Los médicos nos explican, cambiando precisamente el consumo de azúcar, 0 azúcar, tratando de consumir todo orgánico, natural 100%, y de verdad que es una voz de esperanza para muchas personas que han buscado la respuesta en la medicina tradicional y no han encontrado sino puertas cerradas y malas noticias. Sería muy chévere también que pudiéramos hacer esa segunda sesión para saber un poco más sobre los beneficios en ya como cosas específicas, porque yo sé que me imagino todos los compañeros habrán quedado como que bueno, y para esto que yo tengo como qué sería lo adecuado. Y nos den también el contacto para poder acudir a los médicos que están trabajando con este enfoque. Y muchísimas gracias, de verdad muy, muy agradecida con ustedes. Gracias, Marieta. ¿Algún otro comentario? Bueno, están muy, muy callados. Pues nada, esa era la idea, como entrar en la posibilidad. Yo sigo insistiendo que una de las cosas importantes de acercarse a este tema tiene que ver con que nos ayuda en el cambio de paradigma, en la comprensión del cuerpo y de los procesos biológicos y humanos y bueno, y espirituales también, desde un punto de vista mucho más abierto, flexible, ¿no? Que el de, digamos, la modernidad clínica con la que manejamos el tema de salud. Entonces, pues de verdad, mil gracias. Si quieres, Julián, en el chat poner tu correo, de manera que si te quieren contactar te puedan escribir.
Y ahí tenemos a Pedro y no sé si Blanquita también. Pedro y Blanca son dos compañeros que ya te había comentado que viven en Popayán y a los que pues me gustaría muchísimo si podemos hacer un chat, pero más sobre todo es que ustedes generen una cita y se encuentren allá estando en Popayán y conversen. Blanquita pues trabaja. Hola, adelante. Sí, por favor, Susana. Yo creo que hoy Pedrito llegó toda carrera a conectarse porque sé que está bastante ocupadito. Y yo también no se imagina el trote, pero llegamos y era pues el interés muy grande de escuchar a Julián, ya lo hemos escuchado. Ahora pues nuestro interés podernos contactar personalmente contigo, querido Julián. Entonces, no sé, Julián, que te den el teléfono de Blanca y de Pedro y tú los llamas o quieres que te llamen. Bueno, ahí un poco intercambian correos. Ahí Julián escribió el correo entonces de pronto que se escriban por ahí y se conecten porque perdón con los otros compañeros, pero un poco la propuesta terapéutica que ustedes quieren implementar, creo que encontraría un apoyo sumamente interesante en esta perspectiva, ¿no? Entonces, chéverísimo que se encuentre. Sí. Vale, sí, me das los teléfonos y yo los llamo, claro que sí, me das los teléfonos, Susi. Listo, perfecto. Claro que sí. Perfecto. Y entonces, bueno, ahí seguimos la conversa. De pronto un día lo volvemos a invitar para que nos hable ya de cosas puntuales, ¿no? Cómo sirve para artritis, cuáles son los mecanismos, que es la otra parte hermosa, ¿no? De cómo es que actúa y desinflama y genera resiliencia, porque es un poco lo que decías, como bueno, me aguanto el dolor con otra actitud, ¿no? Me cambia la actitud y a largo plazo me desinflama la cosa que está chueca. Entonces es muy, Sí. muy interesante. Vale, mira, ahí Blanquita puso ya su teléfono, entonces conéctese a ver si se logran que se sienten y se tomen un café porque sé que se van a encantar mutuamente. Eso va a ser un muy buen encuentro. Vale. Y bueno, para el resto de bueno, para todos, mejor dicho, nos estamos viendo en los encuentros integradores de esta semana. Recuerden que esta semana va a estar a cargo de Inesilla Pilla, que va a formarnos en derechos, en cómo hacer restitución de derechos. Oye, Juan David, nuestro amigo canábico, no dijo nada. Cuente, diga algo, ¿qué opina? ¿Cómo la ve? ¿Usted qué opina de la marihuana y el consumo problemático? No, perfecto, estaba muy entretenido viendo a Julián, bacano, me parece muy chévere todo lo que están haciendo. Hace mucho rato he venido también como conociendo lo que han venido haciendo, lo que han venido como trabajando con los usuarios y todo. Me parece excelente, muchas dudas también ahí resolví, bacano. Y felicidades, me parece un trabajo muy chévere. Y pues no sé, me interesó mucho lo que se habló en el momento del tema de la abstinencia, ¿cierto? Porque es muy visible el reconocer, el identificar la variación de esta abstinencia del cannabis con las otras abstinencias. Incluso allá en Bogotá estuvimos conversando de cómo las personas identificaban la abstinencia generada con el cannabis como algo mínimo con las demás abstinencias. Entonces, también incluso se está recomendando el consumo recreativo y medicinal de la planta para reducir el consumo de otras sustancias que son mucho más problemáticas para esta. Entonces me parece muy interesante el tema, me encanta y es chévere compartir con personas como Julián en este escenario. Me parece muy interesante y muy importante estar aquí como compartiendo con ustedes. Muchas gracias, Susana, y muchas gracias, Julián, nuevamente, porque ha sido un tema que es muy nutritivo para lo que me interesa saber. Y la otra interesada en el tema es Inesita. ¿Qué opinas, Inesita, tú? Se nos fugó Inés. No la vimos. Bueno. Pues bueno, entonces... Hola, yo estoy. Mírela, socorro. Hola, Inés. Sino que les contaré, ya que estamos hablando del tema, mandé el conductor con unos aceites y la policía se los quitó por allí, entonces me voy a ir a pelear.
le quitó los aceites que porque estaba trabajando para el narcotráfico y los tienen retenidos por allí Ay, en Macro. tenemos una profesora narcotraficante en el esto, Dios mío. Y que la policía se los va a llevar para la fiscalía. Ay, qué pecado, ay, Dios. Sí, entonces están todos angustiados. No, Julián, un teso, o sea, a mí me encanta el conocimiento de Julián. Julián, de rescatar, no, es que a mí me parece muy, o sea, todo lo que hace es muy chévere, pero la credibilidad que él ha ganado en mí, en muchas personas, me parece muy bonita. Con Julián, con Luna hicimos, a Luna lleva 2 años y en esos 2 años hicimos un invento de suspenderle 4 días, que porque tenía mucho THC y fue perfecto, o sea, ella convulsionó y él decía que había que desmontarle el cannabis, se lo desmontamos y cuando volvió a iniciar es perfecto. Entonces ese conocimiento, eso no tiene precio, o sea, lo que Julián sabe, yo diría que es una de las personas más tesas en cannabis medicinal, entonces ha sido un placer poderlo tener. Para los que aprovecharon el espacio, súper bueno, porque ese conocimiento poquitas personas. No, y yo agradecidísima con el cannabis medicinal, le salva la vida a Luna, o sea, Luna tiene muy buena calidad de vida, gracias a la plantica, gracias a esa medicina y a esa alternativa. Si bien es cierto que al principio a mí me dio mucho miedo, ya no, o sea, ya ese miedo lo cambié por conocimiento y he aprendido y espero seguir aprendiendo mucho, mucho al lado de Susana, al lado de Pasco y al lado de Julián. Y me parece muy bueno también que él es siempre aliado de los médicos. Si bien es cierto que él como ingeniero o los que tienen otra carrera saben de cannabis, siempre se necesita ese respaldo médico, no solo en la parte medicinal, sino también en la parte legal. Mientras se sale la ley, mientras todo está bien organizado, si no mire la situación que está pasando, me imagino que todavía mientras las personas y la autoridad conoce va a ser un cuento muy, muy difícil, pero en eso estamos, en adquirir conocimiento todos y en que aprendamos. Cuando uno aprende ya se le va quitando el susto y fue lo que pasó con Luna y conmigo. Y Susana, inmensamente agradecida, sabes que te amamos así con el alma. Yo también las amo y corre, y entonces saque a sus niños de la cárcel. Ay, sí. Nos vemos en el espacio integrador. Inés por ahí le grita a Julián. Hola, Julián. Mira que yo una vez viajé desde Popayán a Bogotá y en el aeropuerto un perrito muy virtuoso que hay en el aeropuerto pilló unos aceites que yo tenía en mi maleta. Sí. Unas fórmulas de cannabidiol en los frasquitos de vidrio encerrados y el perrito las olió. Entonces me sacaron de la fila cuando me estaba subiendo al avión y me dijeron, vea, el perro está acá muy inquieto con su maleta, ¿usted qué es lo que lleva ahí? Y yo les dije abiertamente, me llevaron ahí pues a la parte de la policía del aeropuerto y les dije, no, yo trabajo con cannabis medicinal y estas son unas extracciones, no sé qué. Y los policías las miraron y dijeron, ay, qué chévere esto, y mire que mi abuela tiene artrosis y no sé qué. Y dije, bueno, ustedes pueden sacar una cita médica y bla, bla, bla. Y me dejaron seguir sin ningún problema. Entonces, pues, decir sinceramente que son cannabinoides y que en este momento ya están legalizados en Colombia y pues que están en proceso de obtener la licencia, pero pues que eso no es narcotráfico, ni que pues que lo suelten. Ah, bueno, ya voy. Si algo, ahí mismo lo llamo y me ayuda. Bueno. Todos me ayudan. Bueno, chao. Chao, un abracito. Chao, Ya Inés, casi bueno. nos vemos, Julián. Sí, vale. Un abrazo, chao. Vale, bueno, compañeros, compañeras, un abrazo grande, que pasen buena noche. Mil gracias, Julián, como siempre, maravilloso y lucido. Gracias. Y bueno, nada, y nos estaremos viendo pronto. Vale. Y espero que se reúna con Pedro y con Blanca y Muy me bien. cuenten de esa reunión. Vale. Esperamos. Gracias. Bueno, Chao. muchas gracias por el conocimiento. Con mucho gusto. Muchas gracias por escucharme. Chao.